Entonces, semillas, aquí avanzando con el informe, vamos a meternos a un tema muy interesante de Egipto. Me están quedando cosas claras de Egipto, cosas que ya sabía. O sea, realmente mi postura no ha cambiado con Egipto. Quiero meterme aquí al tema de las pirámides. Lo que yo siempre he dicho, mi interpretación desde el 2016, cuando abrí el canal en YouTube, era de que las pirámides de Giza en particular eran múltiples cosas. Portal interdimensional número 1, generador de energía y transmisor de comunicación interestelar. Entonces esas son las tres cosas. Mi postura ha sido esa siempre. Estas pirámides eran portales, eran transmisores y eran generadores, entre otras cosas. Entonces hay un factor nuevo que está entrando a todo esto, y es que eran plantas procesadoras de agua. Entonces yo sé que decir que la pirámide de Giza, algo tan interesante y enigmático y altamente tecnológico, sea simplemente una planta de agua, pero no era nada más agua normal lo que estaban haciendo. Era una agua electrificada, cargada con todo tipo de formaciones holísticas de geometría sagrada, o sea, agua activada en cosas que ni siquiera podemos comprender en estos momentos, pero sí sabemos que hay agua electrificada que se podía hacer. Entonces, semillas, todo esto me lleva a el tema de que estuvimos hablando aquí en el informe, no sé si se acuerdan, pero hablamos de un complejo tecnológico oculto ahí mismo, muy cerca de estas pirámides, algo que los turistas ya ni pueden accesar. Todo esto ha sido ocultado por el ejército egipcio, de Sayed el-Arian. Sayed el-Arian, Sayed el Ario, muy interesante, ¿no? Como ves ahí la palabra del Ario. La palabra Irán significa Arián, tierra de los arios. Cuando yo digo los arios, estoy hablando de la genética de los exatlantes, estoy hablando de la genética de Isis. Y eran muchas bueno, no muchas, pero eran algunas las especies manipulando en este tiempo. Tienes a Homo capensis, a los de los cráneos alargados, tienes a los gigantes de la Pleiades, los Anunnaki, y tienes a los arios, que es mi interpretación, vienen del sistema estelar Aldebarán. Eso ya lo había dicho hace mucho. Y estos seres son los que construyeron o los que ocuparon estas pirámides en algún momento, y Sayed el-Arian está conectado con la pirámide principal y tiene algo que ver con este tema del agua tan interesante. Entonces chequen este mapa, nada más para poder aterrizar lo que estamos hablando. Giza, la pirámide más interesante del mundo, y no muy lejos, estamos hablando 2-3 kilómetros de distancia, tiene Sayed el-Arian, que es ahí el círculo, no aparece la nomenclatura. Y están conectadas estas cosas. Y de hecho, lo que nos vamos a dar cuenta en el futuro es del complejo industrial Atlante debajo de Giza y debajo de toda esta zona, en particular del lado izquierdo del río Nilo. Parece ser que, y no sé esto, pero parece ser que hay todo tipo de piedra debajo del río Nilo, y del lado izquierdo del río Nilo es donde está el complejo subterráneo oculto, y del lado derecho es donde se permitió el desarrollo de la civilización. Entonces chequen a Sayed el-Arian hoy en día. Cuando tú lo ves en un satélite, tú puedes notar cómo ha cambiado mucho este lugar. Esa foto en el aire que ves donde dice During Excavation fue hecha en los 60s, en donde todavía no era ocupado Sayed el-Arian por los militares. Entonces ahí tú puedes ver que estaba expuesto. Es como una entrada gigantesca a un complejo industrial ancestral, básicamente. Y ve cómo es hoy en día. Lo taparon, lo bardearon, y de hecho taparon la entrada. Es como si le pusieron un techo a esa como entrada en escaleras gigantesca de 100 metros de profundidad. Entonces, semillas, alguien que quiero mencionar, que yo nunca he mencionado, esta es una persona muy importante, semilla estelar, Alessandro Barsanti, un egiptólogo y arquitecto italiano que en 1900 descubre Sayed el-Arian
Y también se debe de decir que Alessandro Barsanti fue el que descubrió la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón fue algo enorme que también sucedió cuando descubren esta tumba a principios del siglo XX. Fines del siglo XIX, Alessandro Barsanti descubre la tumba de Tutankamón. Y después él y todos los que estaban asociados con ese proyecto se empezaron a morir misteriosamente. Algunos hablan de un tipo de maldición asociada con el abrir la tumba de Tutankamón y probablemente sí hubo ahí magia negra auténtica, porque estás hablando ya de magos que tienen una información y una frecuencia muy enterrada y entrelazada con las fuerzas negativas. O sea, por ejemplo, hay lugares en toda esta zona en donde hay cuevas subterráneas tan profundas que nadie ni siquiera se quiere meter, y de repente hay sonidos que salen de estas cuevas aquí por toda esta región de Irak y de Irán. Hay como cuevas subterráneas impresionantemente profundas y hay como sonidos de baja frecuencia, como sonidos pues como lo que sería el sonido en un infierno, ¿no? Sonidos de sufrimiento, cosas muy raras. Y dices, ¿de dónde están saliendo estos sonidos? Y sabemos que los sonidos son cosas que trascienden el tiempo y el espacio. El sonido, de hecho, es la primera frecuencia dimensional de la creación de todo esto físico. Entonces, yo no sé qué tan cierto sea que Alessandro Barsanti haya sido matado por algún tipo de entidad, un jinn, como les llaman aquí en Egipto, los jinns, que viven en las cloacas. Y todos en Egipto bajan la tapa del baño siempre porque piensan que por ahí van a salir los jinns. Y a mí se me hace, sinceramente, semillas, a mí se me hace que Alessandro Barsanti lo mataron porque estaba exponiendo la parte oculta de Egipto y las sociedades secretas de ese entonces, que indudablemente eran los masones y el grupo Illuminati, 1900, decidieron ponerle un alto a este hombre que ya estaba muy educado con lo que estaba pasando. Los planos que hizo eran maravillosos. Chequen estos dibujos tan detallados de Alessandro Barsanti, de lo que existía en este lugar. Entonces, esto es lo que yo quiero hablar con ustedes. Realmente no lo hablamos con esta profundidad de detalle. Entonces, esto es lo que es Sayed El Arian. Es una entrada profunda, con escaleras para humanoides de nuestro tamaño. Entonces, eso también te dice que esto no es algo de los gigantes, porque a veces tú ves escalones de gigantes presentes en Machu Picchu. La parte de atrás de la pirámide del Sol en Teotihuacán tiene escalones de gigantes, pero aquí no tenemos escalones de gigantes, tenemos escalones de lo que serían escalones para los arios, por ejemplo. Y este lugar interesantemente se llama Sayed El Arian. Entonces estas escaleras bajan. Y lo que no habíamos hablado, semillas, y esto me voló la mente. No hablamos la vez pasada de que el piso de este lugar está hecho de lo que son las paredes que nosotros hemos visto alrededor del mundo, de esta piedra como derretida, entrelazada. Ustedes saben a lo que me refiero, lo que hay en Perú, hay en Japón, hay en Egipto, hay en todos lados. Pero lo que nunca habíamos visto es este diseño y este método de construcción altamente tecnológico aplicado en un suelo, en un piso, no en una barda. Entonces, a la conclusión que yo estoy llegando aquí con Sayed El Arian, que todo esto ya es propiedad militar, ni siquiera puedes ver lo que hay ahí, es de que debajo de esta pared en el piso hay algo más y que lo están protegiendo. Ahora, toda esta piedra que tú estás viendo aquí, de esta piedra acomodada altamente tecnológica en el piso, de lo que hemos hablado, toda esta protección que no quieren que veas lo que hay debajo, está hecha con piedra caliza. Pero ya puedes ver que hay una piedra que es diferente. ¿Ya viste donde dice Oval Tube? Bueno, esa piedra no es piedra caliza. La piedra caliza es la piedra más común en el planeta. Aquí todo Texas es piedra caliza, todo Egipto es piedra caliza. Limestone. Pero el bloque donde está ese óvalo es de granito rosado.
Entonces dije, esto está muy interesante. Es como si ese granito rosado es como la llave, la chapa de una llave, la bisagra, en donde haces una especie de interfase y algo sucede. Obviamente no sabemos qué sucede. Pero lo que está quedando claro aquí en este tiempo de expansión dimensional es un trabajo que fue ocultado y ridiculizado por mucho tiempo, que salió, bueno, no me acuerdo cuándo salió, pero hace mucho tiempo salió. Fue el trabajo de Edward Kunkel y le llamaba la bomba de los faraones. Cuando estoy hablando de una bomba, no estoy hablando de una bomba militar, estoy hablando de una bomba de agua. Entonces, la premisa de Edward Kunkel con este libro viejísimo que escribió a principios del siglo XX era de que la pirámide de Giza era una bomba de agua, una bomba gigantesca de agua. Edward Kunkel fue ridiculizado, le dijeron que no hay mérito en lo que está diciendo, hasta que en 1999, interesantes estas fechas, en 1999 un ingeniero estadounidense llamado John Cadman demostró que la pirámide de Giza era una bomba, y de hecho es una bomba de ariete en particular, como se le llama. Yo no soy ingeniero, entonces tú vas a tener que googlear estas palabras. Hay diferentes tipos de bombas de agua. Entonces esta bomba de agua es un estilo de ingeniería que se le llama ariete. En inglés es ram pump, por si lo quieres buscar. Entonces ya se demostró que la pirámide de Giza era una bomba gigantesca de agua, pero no nada más era agua. Ahora, la parte básica de agua era de que sí estaban irrigando toda esta zona. Parece ser que la pirámide de Giza venía a asistir la nueva terraformación de lo que había pasado con la era de hielo. Tenían que acelerar la terraformación y estaban irrigando toda esta zona en Egipto. Este maravilloso ingeniero lo pudo demostrar y se tardó como 4 veces. Y construía la bomba y no le funcionaba hasta que para la 4ª vez la pudo hacer que funcionara. Y de lo que se dio cuenta, esta es la parte tan interesante de John Cadman. Lo que se dio cuenta cuando hizo esta bomba de agua de los faraones, se dio cuenta que emite un pulso. O sea que no es nada más el agua que está bombeando. Hay un pulso electromagnético que también está emanando de este tipo de bomba de agua. Y le cambió el nombre de bomba de agua a pulso generador. Entonces imagínate, vamos a conectar todo esto. La pirámide de Giza es una bomba de agua que está sacando agua para poder alimentar a toda la civilización, para poder irrigar todo. Y están haciendo agua electrificada que tiene aplicaciones tecnológicas y aplicaciones sanadoras. Imagínate de poder hacer una agua especial molecularmente en estas pirámides que puede ayudar a personas a sanar. Todo esto lo estaban haciendo en esta pirámide. Y de que el pulso electromagnético que se genera, este pulso con estas bombas de agua que identificó John Cadman, era lo que generaba la combustión eléctrica para convertir la pirámide no nada más en una bomba de agua, pero en una planta generadora de electricidad. Entonces ahí ya tienes todo. Ya tienes la electricidad para hacer una civilización tecnológica y ya tienes el agua para poder alimentar a toda la gente y poder construir lo que quieras. La pirámide de Giza es un instrumento de terraformación con capacidades de expansión de conciencia, con la calidad de agua que se puede producir en esta pirámide. Entonces, lo que yo pienso que estaba pasando, chequen este dibujo para que puedas aterrizar lo que era Sayed El Arián. Cuando bajas a Sayed El Arián, ahí a 2 kilómetros de Giza, esto es lo que ves. Entonces, el piso es como las paredes de Machu Picchu. Imagínate, el piso, nunca habíamos visto un piso así. Y esa piedra en el centro está hecha de granito rosado y de hecho tenía una tapa. Entonces cuando la destaparon,
se dieron cuenta que había como una sustancia como polvo, humo negro, muy extraña ahí, algún residuo de alguna tecnología que usaban. Entonces, te voy a decir lo que yo pienso que era esta estructura de Sayed El-Arian. Es mi interpretación y digo, no sabemos, pero a mí me late que este era como un almacén de agua en donde llenaban todo este lugar de agua, porque es tal cual como te estoy enseñando. Ya cuando lo ves sin pues todo lo que ha hecho este lugar que se degenere, ¿no? A través de miles de años. Esta impresión tecnológica que Keith Hamilton hizo, a mí se me hace que llenaban esto de agua y había un tipo de tecnología que hacía interfase con este óvalo de granito rosado al fondo, que tenía algún tipo de reacción electroquímica, electromagnética, algún tipo de algo que trabaja en conjunción con el agua, y algo tecnológico sucedía en este lugar con toda esta agua. Eso es lo que yo siento que estaba pasando ahí con Sayed El-Arian. Y a lo que he llegado, a la conclusión que he llegado, y yo creo que vamos a continuar expandiendo todo lo que era Egipto, era de que nos vamos a dar cuenta cuando se libere todo esto con la humanidad, es de que debajo de las pirámides tenemos un complejo enorme de lo que era un complejo terraformador del planeta y un formador de conciencia de los seres humanos. O sea, de que las pirámides no eran nada más un instrumento para una cosa en particular, pero de que existen en el universo tecnologías que tienen múltiples funciones. Es así como tu iPhone puede ser un cronómetro, tu iPhone puede ser un reloj, tu iPhone puede ser una calculadora, puede ser un lugar para meterte a redes sociales, puede ser un instrumento de comunicación. Tu iPhone puede ser muchas cosas. Bueno, las pirámides también eran muchas cosas. Principalmente bomba de agua, generador de electricidad, generador de agua electrificada, agua de otro nivel de conciencia y, entre otras cosas, indudablemente, ya lo sabremos más adelante, un tipo de portal interdimensional relacionado con las estrellas de Orión, con la alineación planetaria en donde se pusieron estas pirámides, pero debajo de todas estas pirámides y debajo de lo que es Cairo, indudablemente hay todo tipo de... se podría decir que es una ciudad subterránea debajo de las pirámides. Imagínate que las pirámides son como una corona en una cúpula, en donde tú estás debajo alimentando toda tu civilización, porque debajo de las pirámides hay todo tipo de cavernas que nosotros no conocemos. Y el desarrollo urbano que tú puedes ver en esta imagen, el desarrollo urbano moderno, es nada más hasta cierto nivel debajo de la superficie. Y todo esto es regulado por el gobierno para que no te metas demasiado en la profundidad de lo que había aquí realmente en la era de Atlántida. O sea, no importa tanto lo que había aquí hace 6,000 años. O sea, realmente lo más importante es qué había aquí en el comienzo. Entonces sí, semillas, absolutamente maravilloso todo lo que nos estamos dando cuenta en el mundo, en el planeta. Y ya nada más aquí menciono el cubo que yo descubrí. Yo no sabía que había un cubo en Bighorn, Wyoming. Me da gusto de que también en Estados Unidos tenemos algunas cositas ancestrales, porque hasta años recientes Estados Unidos era tan aburrido, porque nada más, no había nada interesante en Estados Unidos, era, nada más, hay que ir a Las Vegas, ir a Nueva York, qué aburrido, ¿no? Pura tecnología, puras cosas nuevas, aburridas en donde yo vivo. ¿Por qué no podemos tener pirámides como en México, o dólmenes como en España, o círculos de cultivo en Inglaterra, ¿no? Digo, tener algo. Bueno, pues por lo menos ya tenemos algunas cosas aquí interesantísimas, como lo es este bloque que está más o menos como 2 horas en camino, si te subes en un automóvil. Este bloque en Montana, que es obviamente un bloque por los creadores de las pirámides de Egipto, o sea, te lo puedo conectar así de directamente, y está muy cerca del muro de Sage Wall en Montana. Estás en Wyoming y te cruzas a Montana muy cerca,
Y ahí está la pared, esta pared que estuvimos hablando en el informe pasado de Sage Wall, Montana. Entonces sí, esta es una piedra que estaba siendo usada para la construcción de todo lo que tenían en ese lugar. Y esta es la civilización de los monolitos que construyeron las pirámides al principio de su reino, en este lugar, de su tiempo, en este planeta. Ya después hubo una serie de degenere. O sea, realmente los Anunnaki no son los que se llevan el crédito de la construcción de la pirámide de Egipto. Eran sus descendientes. Ya después los Anunnaki eran los degenerados que vinieron a posar como dioses y empezaron a hacer cosas, pero sí vienen de estas razas que tienen gran tecnología. Entonces, semillas, con esto llegamos al fin del informe planetario y aquí nada más cerrando con la primera noticia, con lo que hablamos, vamos a estar pasando por cosas enormes. Estamos en un nuevo tiempo en la humanidad. Este evento celestial que nos coloca en el centro de nuestro sistema solar es algo que sí está siendo venerado ritualísticamente por las élites por su enorme simbología y por las ramificaciones e implicaciones de su composición física, de que haya un tipo de magnetismo, de que haya un tipo de efecto en nuestra conciencia magnética que nos guíe a tener más hambre por la verdad, más deseos por vivir en un planeta más balanceado, donde hay más justicia. Y esto es lo que ya estamos entrando en esta nueva etapa de la humanidad, semillas estelares. Vamos a ver cosas intensificarse en diferentes maneras de aquí en adelante. Y bueno, con esto llegamos al fin del informe planetario. Semillas queridas, muchísimas gracias por ser parte de este movimiento, de este proyecto. Y pues les agradezco enormemente por estar presentes en el informe. Los abrazo con mucho cariño. Quiéranse mucho, aménse mucho. Y aquí nos vemos en el próximo informe. Muchísimas gracias. Some people speak with